Buenos días, queridos radiousuarios y teleusuarios de nuestra querida y amada parroquia de Macarao, Las Sanjuntas y barrios aledaños, como dice nuestro hermano el padre Pablo. Dios hoy nos regala un sábado espectacular. Le damos las gracias a nuestro hermano Jesús en los controles de TV Caricuao, a nuestro hermano también Manuel Maldonado en los controles de Radio Macarao, a nuestro querido radiousuario Rosa Mireya, el Espíritu Santo, productor de este programa. Les recordamos que, bueno, pueden seguirnos por los canales de YouTube, hoy desde Caracas, Venezuela, del 25 de abril del 2015. Rosa. Bueno, muy buenos días, queridos hermanos, una vez más bendecidos por la gracia que nos viene de todo lo alto. Damos gracias a Dios por este hermoso día, tal como dijiste, Johnny, qué hermoso Amén. Día, lleno de bendiciones. Te saludamos, Pablo, donde te encuentres. Qué bueno. Por supuesto. Sí, Señor, hermoso día. Amén. Y sobre todo sabiendo que tú estás con nosotros, Pablo. Sí, bueno, el padre Pablo tiene unas merecidas vacaciones, un merecido descanso. Sí. Como siempre, hoy el Evangelio, 2000 y tantos años después, vamos a hablar del buen pastor. Y vamos a hablar un poquito del buen pastor, lo que son los buenos pastores y lo que son los asalariados, para no decir malos pastores, porque malos pastores no hay, lo que hay son asalariados. Y vamos a hacer la comparación hoy en día, vamos a ver cuáles son nuestros pastores, quiénes son nuestros guías, quiénes son esas personas que nos llevan la palabra, verdaderamente nos conocen o no nos conocen. Jesucristo sí nos conoció a todos, nos conoce a todos y siempre está con nosotros. Rosa. Sí, bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea el mismo Espíritu Santo que nos ayude a discernir la palabra. Amén. Padre amado, te alabamos y bendecimos, pedimos tu auxilio que viene de lo alto. Permite, Señor, que estas palabras que se van a escuchar en el día de hoy sean para tu gloria y poder descubrir, Señor, quién es el buen pastor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me las quita, sino que las doy por mí mismo. Tengo el poder de darlas y de recobrarlas. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Rosita, entonces vamos a analizar un poquito la palabra. ¿Qué tienes tú que decirme el día de hoy? Bueno, porque fíjate, es palabra viva y el año pasado nos dijo otra cosa, pero esta vez nos va a decir, vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo por medio de nuestra hermana Rosa. Sí, bueno, fíjate que esta palabra nos habla de ese pastor, de ese hombre que está con esas seres indefensos, ¿verdad? De esos seres que necesitan ser guiados, conducidos. En este caso nos habla de ese hombre que se entrega para poder acompañar, para poder dar la vida inclusive por las ovejas. Qué interesante, a mí me llama mucho la atención, porque cuando habla de el buen pastor, inclusive hace señalamiento al asalariado. Es decir, tú decías que no existen pastores malos. Pero yo pienso que sí existen, Johnny, porque fíjate que si un pastor está trabajando solamente porque quiere recibir su salario, no les importa el cuidado que tienen o el cuidado que debe darle a esas ovejas. Entonces solamente lo están haciendo porque debe hacerlo. Simplemente debe hacerlo. En cambio, cuando nosotros se hace por amor, cuando se trabaja por amor, entonces es diferente. Porque ahí sí se es capaz de dar la vida, de entregarlo todo. Tenemos el ejemplo de Jesús, Jesús el buen pastor. Fíjate cómo él fue capaz de entregar
hasta su última gota de sangre. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros, que somos su rebaño, que somos su oveja. Pero qué interesante, porque es que dice que hay diferentes rediles, decía el padre Pablo en múltiples oportunidades, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante, porque es que muchas veces nosotros decimos, no, es que solamente mi iglesia, mi grupito, somos los que estamos en el Señor. Y resulta que es un pastor de muchas ovejas. Está haciendo mucho calor aquí en el estudio. Sí, no, sabemos. Mucho calor. Bueno, es que la palabra cuando es viva, quema. Y sobre todo en este momento que estamos hablando de ese pastor, de ese hombre que es capaz de entregarlo todo, ¿verdad? Lleno de la fuerza del Espíritu. Tanto es así que en medio de las dificultades es capaz de mantenerse firme, en medio de las dificultades, no nos abandona. Y esto es algo muy importante, porque aquel que es asalariado, simplemente ante una dificultad se va. Esa es la diferencia entre un buen pastor y un mal pastor, ¿verdad? Vienen las ovejas y las dispersan. ¿Quiénes son las ovejas? Viene el lobo y las dispersa. ¿Quién es el lobo? El lobo, mira, puede ser muchas cosas. El lobo puede ser la desesperanza. El lobo puede ser el deseo de no continuar, porque mira, se cansó. Una depresión. Se cansó, mira, le dio una depresión, eso es normal, bueno, en aquellas personas que no están fortalecidas en el Señor. Pero ese buen pastor no permite que esos momentos de desesperanza puedan dejar que su rebaño se pierda. Por el contrario, se mantiene firme y permite que aún en los momentos más difíciles puedan mantenerse en unidad. Un elemento interesante que habla por aquí es que nadie se las quita. Al buen pastor nadie le quita sus ovejas y las ovejas reconocen al pastor. Me acuerdo tanto cuando el padre Pablo nos menciona ese detalle, ¿no? de su experiencia cuando vio silbar a un pastor, a los pastores, y cómo las ovejas se cruzaban, ¿verdad? Se cruzaban para buscar a esa voz, reconocían la voz. Eso es muy significativo, porque nosotros actualmente, si somos del Señor, reconocemos la voz, y la reconoce no solamente en un solo redil, ¿verdad? La va a reconocer donde está la palabra, donde está el Espíritu Santo. Eso nos lleva a la unidad en el Espíritu, a la unidad que va más allá de simplemente una denominación, de una religión, sino que es todo aquello que hace la voluntad de Dios. Si alguien que yo no conozco, pero está haciendo la voluntad de Dios, y aquella persona se manifiesta de una manera congruente con la palabra, yo estoy segura que estoy ante el buen pastor. Amén. Y eso va a permitir que de alguna u otra manera nos unamos y podamos salir adelante. ¿Sabes, Johnny? Mucha gente piensa que para llegar al reino de Dios es del otro mundo. Pero es que el reino de Dios se comienza a construir aquí. Y justamente es en estos detalles, en reconocer la voz de Dios como damos ese primer paso para construir el reino de Dios. Si nosotros, cada uno de nosotros, fuésemos dóciles para escuchar la voz de nuestro pastor, indistintamente del redil donde estemos, al final vamos a conformar una gran familia, tan grande y tan unida, que comenzará a formarse aquí el reino de Dios. Yo siento que el llamado es ese, hacer ovejas, pero unas ovejas que puedan dejarse guiar, porque lo único que nos pide es ser dócil al Espíritu, eso es todo, ser dócil a la presencia de Dios, que nos va guiando, nos va purificando, que nos va diciendo en lo profundo, mira, esto no se hace, esto es malo, vamos a corregirlo. Yo no te voy a apartar de mi rebaño, pero necesito que obedezcas ciertas normas, que puedas mantenerte firme. ¿Por qué? Porque va a ser como el cabrito aquel que por no querer mantenerse empieza a saltar, como que dice la talanquera. Y bueno, se pierde, porque no siguió la voz del pastor. En el fondo, no lo reconoció,
no lo reconoció como buen pastor. Amén. Gracias, Rosita. Bueno, estaba tomando unas noticas aquí y quería hacer una... a veces la gente cree que hay diferencia entre los padres y los curas en la iglesia y los pastores en la iglesia evangélica. No, realmente son dos rediles, pero realmente somos todos hijos del Señor. Entonces yo, entre la reflexión que estaba haciendo mi hermana Rosa Mireya, escribí algo aquí que me parece bien importante, que Dios nunca nos abandona, independientemente de las tribulaciones que nosotros podamos tener en algún momento. Si nosotros nos aferramos a Dios, Él nunca nos va a abandonar. Nosotros somos los que saltamos la talanquera, los que nos vamos del redil. Él nos está cuidando, pero nosotros somos los que nos vamos. La experiencia del padre Pablo en Israel fue bien interesante, porque los que tienen mucho dinero tienen sus ovejas en un redil, en un corral, pero las pequeñas comunas que tienen pocas ovejas tienen, como decir, un redil común para todos. Y entonces, por eso es que él es el ejemplo de las ovejas, porque entonces los pastores llevan las ovejas y las guardan todas en la noche en el mismo sitio para que ellas pasen la noche. En la mañana vienen los pastores y les silban a las ovejas. Entonces ellas salen, abren el redil y salen todas a la vez. Pero entonces es como un tumulto de personas que van corriendo y se cruzan unas entre otras, pero cada una va hacia su pastor. El buen pastor siempre va a estar pendiente de cuidar esas ovejas. Por eso el ejemplo de que cuando las tiene todas juntas y una se pierde o una está herida, él se va precisamente a sanar esa que está herida. Porque él sabe que las otras están bien, pero hay una que está enferma. Sí. Así es Dios con nosotros. Cuando Él sabe que nosotros verdaderamente estamos bien, Él nos deja tranquilos a nosotros con nuestro libre albedrío para que lo sigamos a Él. Pero si hay alguna oveja que está enferma, que está descarriada, que está apartada, entonces también ahí cabe la parábola de buen samaritano, del hijo pródigo, donde nosotros muchas de las personas son hijos buenos de Dios y están con el Padre, pero entonces resulta que había uno que estaba descarriado y precisamente cuando ese regresa, Dios se aboca precisamente a ese ser que está descarriado que regresa a él, porque es bien importante, porque entonces él lo busca. Tomando un poquito la palabra del Señor de hoy, decía, por supuesto que decía el buen pastor, al que me siga, nada le faltará. Y nosotros siempre estamos buscando, porque la palabra te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te llegará por añadidura. Y nos la pasamos buscando primero la añadidura para después buscar el reino de Dios. Entonces tenemos el buen pastor, al que me sigue, nada le faltará. Cuando nosotros seguimos a Dios, Dios conoce nuestras necesidades, y como Él conoce nuestras necesidades, Él nos va a tratar mejor que las aves del cielo, que no le falta absolutamente nada. Nosotros creemos que nos faltan algunas cosas, pero nos faltan cosas que nosotros queremos, pero en realidad no nos hacen falta. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esto es bien importante. ¿Cuántas veces estos pastores, muchas veces que los vemos en las cárceles, ese ejemplo es muy interesante? Cuando ellos ven que se forman esos tumultos en las cárceles, salen precisamente el grupo de pastores a dar el frente cuando se están precisamente cayendo a tiro, para ellos hacer frente para que no se maten entre hermanos. Entonces ahí vemos que en las mismas cárceles, con los mismos presos, conseguimos buenos pastores. En cambio, si hay una persona que es asalariado, que solamente recibe dinero, el dinero, o como quien dice, la lana de las ovejas, ese cuando ve que se forman esos tumultos, ese huye, ¿no? Ese precisamente es el primero que se esconde. ¿Por qué? Porque no les importan las ovejas, sino que lo que les importa es el dinero que le están dando. Entonces, él las abandona precisamente, y cuando él abandona a las ovejas, o cuando nosotros, como que tenemos que ser buenos pastores, como nos ha enseñado nuestro Padre Cristo, si nosotros abandonamos a las ovejas, ellas se dispersan. Si nosotros tenemos un grupo de catequistas a los cuales le estamos sirviendo, y nosotros por nuestro trabajo que nos ha pasado, muchas veces en una oportunidad nos pasó a Rosa Mireya y a mí, que nos tuvimos que ir y dejamos el grupo con nosotros catequistas, y los muchachos se sintieron que sus pastores lo habían abandonado, y muchos no fueron más a la catequesis, y nosotros tenemos que asumir nuestra culpa de que hicimos mal
en haberlos dejado, porque nuestras obligaciones, porque nuestro trabajo, porque le dimos la responsabilidad a otra persona, que en realidad la responsabilidad era nuestra, porque Dios nos había dado la responsabilidad a nosotros. Por eso le pedimos perdón a ese grupo de muchachos, y bueno, espero que cuando tenga la oportunidad de seguirlos llevando, guiarlos, lo vamos a seguir. Como el asalariado no se preocupa por las ovejas, entonces es impresionante, porque todas las ovejas son parecidas, todas son igualitas. Y el buen pastor conoce a cada oveja y a cada una las trata por su nombre. Nosotros, precisamente, Dios nos conoce a nosotros por nuestro nombre, y nosotros, cuando Él nos hace el llamado, pero nos puede hacer el llamado por medio de un niño, nos puede hacer el llamado por medio de un pastor en la iglesia, nos puede hacer el llamado por medio de un amigo, pero en ese momento que Dios nos hace el llamado, nosotros tenemos que hacer como esa ovejita, correr hacia ese pastor que nos está llamando, precisamente porque Dios lo está iluminando, así como nos toma, como nosotros y como instrumento en el programa de radio, para poder llegar a Él. Tenemos que tomar en cuenta mucho eso, que tenemos que, cuando el Señor nos hace el llamado. Fíjate que también dice que tengo además otras ovejas. Esto es una cosita un poquito difícil de digerir, un poquito difícil de entender. Porque hay una parte en el Evangelio donde el Señor dice que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y cuando dice que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, nosotros lo tomamos de esta forma, que hay ovejas en otros rediles, claro, hay ovejas en otros rediles porque son otras religiones, pero Dios es uno solo. Y entonces, como Dios es uno solo, Él hace el llamado para que seamos un solo rebaño y para que seamos un solo grupo, porque todos somos hermanos. Lo que pasa es que la gente cree que los musulmanes son un grupo, los judíos son otro grupo, los evangélicos son otro grupo, los testigos de Jehová o los católicos, y realmente todos somos hijos de Dios. Vino Cristo precisamente al mundo para unirnos a todos, pero viene el lobo, que es precisamente Satanás, y nos dispersa, porque el lobo es muy inteligente, el lobo es el príncipe de este mundo, y entonces, en vez de tomar en cuenta el llamado de Jesús, entonces cada quien se va por su lado, uno se va para diferentes tipos de rediles, para diferentes tipos de religiones, no importa la religión que tú tengas, la cuestión es que tenemos que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Pero entonces hay otros que se duermen, saltan a talanquera y se duermen. ¿Por qué se duermen? Bueno, porque tengo demasiado trabajo, porque tengo una empresa, porque tengo familia, porque tengo que ganar dinero. ¿Por qué? Y nos olvidamos precisamente de Dios. Entonces Dios nos dice, busca primero el reino de Dios y lo demás nos llegará por añadidura. Pero entonces trabajamos durante toda la vida, que cuando llegue el momento realmente que tenemos que buscar a Dios, estamos ancianos y estamos cansados. Y tenemos que buscar a Dios precisamente en el momento en que estamos jóvenes. Hay un mensaje del Padre Pablo que nos dejó aquí en la hojita domingo, que dice que necesitamos pastores como Jesús, abundantes ministros servidores, que solo busquen la gloria de Dios y no su vanagloria. Y vemos precisamente cómo en muchas iglesias los pastores, bueno, aquí la adulación es tan grande que cuando termina la misa van a adularlo tanto que ellos pierden muchas veces la perspectiva de que venimos a trabajar es para el reino de Dios, o sea, venimos a trabajar es para Jesús, no venimos a trabajar para nosotros. Que busquen los intereses del reino y no sus propios intereses. Entonces vemos que montan primero en un terrenito donde hay unos buenos árboles, donde está la madre tierra ahí, viva, vibrante, y entonces empiezan a orar a Dios y se consiguen con que el Espíritu Santo se derrama en ese espacio. Luego agarran y ese espacio le colocan un techito, hacen un galpón y están los árboles ahí bien bonitos y siguen adorando a Dios ahí en ese espacio y sigue vibrando el Espíritu Santo. Luego vienen y empiezan a cortarnos los árboles, amigos míos. Cortan los árboles porque ya los árboles están estorbando para hacerle 4 paredes a ese templo, y entonces es cuando ellos creen que el Espíritu de Dios se está derramando, y entonces en vez de adorar a Dios ya empieza la adoración al templo, pero al templo como tal, como estructura, no al templo como nuestro templo como bueno, Johnny, fíjate que tú me estabas conversando. Dime, Rosita, para que no se te vaya la idea. Mientras estabas hablando sobre esos elementos, me pareció tan interesante, tú mencionaste los enfermos hace un momento, y es que el buen pastor no solamente se dedica a estar pendiente de estar hablando, dando la palabra, sino que va más allá de cómo está esa población, cómo están esas personas. Vamos a hablar de personas porque en realidad es una
lo que hace es una forma, una metáfora para poder hablar de lo que es esa iglesia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, tú lo acabas de mencionar, hay dos situaciones interesantes. ¿Quiénes y para qué? Entonces nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas que están buscando el beneficio personal, y fue lo que mencionaste. Correcto. Actualmente. El beneficio, ¿qué tipo de pastores? Mira, un pastor que lo que quiere es, primero, sentir reconocimiento. Reconocimiento porque es él la persona, la que guía. Entonces, ahí hay algo extraño. Soy el elegido, el Soy el iluminado. elegido, soy el elegido. Entonces, hay algo extraño. Entonces, ¿qué tipo de ministro es? Ya vamos a ver. Después de esto vamos a encontrar el otro, que es el que viene a quitarle la lana. Mira, tú tienes que darme, cada uno tiene que dar el diezmo. Y entonces, no, mira, persona... Mientras más diezmo dé, más perdón tienes. Sí, señor, mientras más aporte, entonces vas a ser consagrado, vas a ser sanado. Entonces, fíjate que vamos a encontrar esos tipos de pastores que lo que buscan son beneficios, bien sea un beneficio moral, ¿verdad?, de reconocimiento, de reputación, o vamos a encontrar el otro, un beneficio económico. ¿Pero por qué? Porque vamos a ver que existen esta gente que está necesitada, las personas necesitadas de ser guiadas, pero es allí donde el Espíritu Santo hace la obra. Entonces yo voy a seguir, debo de buscar esa presencia para poder escuchar verdaderamente la voz del pastor. Hablaba a mí me parece muy importante eso que dijiste de la enfermedad, porque es que no es solamente estar pendiente de ellos, de que escuchen, de que hagan lo que yo les digo, sino es que cómo estás viviendo, cómo está la familia, es algo integral. Fíjate que cuando hablamos del buen pastor, necesariamente tenemos que hablar, bueno, de aquella oveja que está preñada. Excelente. ¿Verdad? Esa oveja que está preñada, que a lo mejor el parto viene mal, a lo mejor yo me imagino que ese pastor le meterá la mano así para ayudar a sacar a ese cabrito, ¿verdad? Entonces fíjate que un pastor va más allá de simplemente darle de comer. Un pastor está pendiente de las necesidades, no solamente de la alimentación, sino de sanarla, de cuidarla, de que levantarla cuando no puede caminar, de entablillarle la piernita si llegó y se tropezó. Y él deja a las otras en resguardo para abocarse a esa precisamente que está enferma. Exactamente. Siguiendo con el mensaje del Padre Pablo, dice que sean servidores y no explotadores. Así porque es. muchas veces somos explotadores de la palabra de Jesús, del puesto. Entonces, nuestro hermano Pablo le dejó este mensaje y dice: basta ya de asalariados que ven venir al lobo y abandonan a las ovejas, porque a esto solo le interesa, lo que le interesa de las ovejas es la lana. La lana que pueden sacar de ella, el interés que pueden sacar de ellos. Ya tenemos bastante de esos mercenarios. Necesitamos auténticos ministros, servidores. No importa el nombre que tenga, o sea, no importa de qué denominación sea, pastores, curas, monjas, catequistas. Lo que importa es que les sirvan al único y verdadero ser que es Jesucristo. Este es el mensaje que nos dio el padre Pablo, que seguramente nos está escuchando por YouTube en este momento, y él nos acompaña, él está orando precisamente por nosotros. Rosa, sí, bueno, no, ya estamos pasando a la segunda parte, para finalizar este primer segmento. Sí es importante recordar de que estamos llamados a unirnos con la voz auténtica, la voz del Señor. Pero para poder unirnos a la voz del Señor, necesitamos escuchar esa verdadera voz, poder reconocer inclusive aquel que se está haciendo pasar por un falso pastor. Vamos nosotros a cada uno a ponernos en oración, de modo tal que podamos tener ese discernimiento y poder escuchar, así como dice la canción que vamos a escuchar dentro de poco, ¿cuál es el buen pastor? Entonces, fíjate que ese buen pastor que es capaz de entregarse. Y si nosotros no nos entregamos, ¿verdad? Primero a escuchar y el otro a guiar.
entonces no vamos a unirnos en un solo espíritu y una sola verdad. Amén. Bueno, pasamos a la Entonces, segunda parte Sí, vamos a escuchar esa canción. y vamos a escucharla con a prestar detenimiento. atención.